Mi vecina anciana fingía no hablar conmigo, hasta que descubrí la verdad que guardaba desde la muerte de su esposo. Nunca pensé que un simple detalle como hablar otro idioma pudiera cambiar algo en mi vida. Tenía 23 años, recién graduado, estrenando mi primer apartamento, esa mezcla entre libertad y torpeza que uno siente cuando por fin vive solo. Al lado vivía la señora Romano, una mujer mayor que debía rondar los 70 y tantos, siempre arreglada como si todos los días tuviera una cita importante. Llevaba ese estilo elegante, clásico, que parece sacado de fotos antiguas. Cada vez que nos cruzábamos en el pasillo intercambiábamos saludos cortos en inglés. Su acento era fuerte, pero la notaba esforzándose en cada palabra. A veces parecía que las practicaba antes de abrir la boca. Yo nunca mencioné que hablaba italiano, mi abuela me lo había enseñado desde niño, y por alguna razón sentía que guardar ese idioma para mí era como conservar una parte de ella que no quería que el mundo tocara. Una tarde estaba en mi balcón, leyendo, sin esperar nada especial. Fue entonces cuando escuché la voz de la señora Romano hablando en italiano. Su tono era mucho más rápido y natural que el que usaba conmigo, y me di cuenta de que estaba con alguien. Después supe que era su hija, de visita desde Nueva Jersey. Al principio solo era una conversación normal entre madre e hija, casi musical, llena de esos comentarios cotidianos que uno dice sin pensarlo. Pero poco a poco el tono cambió. Su hija empezó a quejarse del edificio, del vecindario, de que su madre viviera sola. Le insistía en mudarse a una residencia asistida, como si ya no pudiera manejarse por sí misma. La señora Romano, sin embargo, se aferraba a la idea de quedarse. Hablaba de su jardín, de la tranquilidad del lugar, de lo mucho que disfrutaba ver a los jóvenes del edificio entrando y saliendo. Y entonces, me mencionó a mí. El ragazzo accanto, le dijo. El chico de al lado. Me llamó educado, atento, y comparó mis gestos con los que su esposo tenía a mi edad. Escuchar eso me dejó paralizado en la silla. Decía que a veces me observaba sin que yo me diera cuenta, que notaba el cansancio con el que llegaba del trabajo, pero también como siempre tenía tiempo para saludarla, para mirar sus plantas, para detenerme un momento. Aseguró que mis ojos se iluminaban cuando veía sus tomates, y por alguna razón esa imagen me apretó el pecho. Su hija no parecía tan encantada. Le dijo que no podía basar decisiones de vida en la amabilidad de un chico cualquiera. Pero la señora Romano habló con una ternura cansada, de esas que salen cuando uno ya no tiene fuerzas para fingir. Dijo que había estado demasiado sola desde la muerte de su esposo. Que yo era de los pocos que se detenía a ayudarla cuando la veía con bolsas pesadas, que el día anterior se le habían caído las llaves y yo había corrido a levantarlas. Y lo que más me golpeó fue cuando confesó que mis ojos le recordaban a los de su marido cuando trabajaba duro. La conversación no era para mí. Pero cada palabra se metía como si lo fuera. Y justo cuando pensé que ya había escuchado suficiente, dijo algo que me dejó inmóvil, con las manos tensas alrededor del libro. Había estado aprendiendo frases en inglés solo para poder hablar conmigo. Practicaba frente al espejo cada mañana. How was your day? Beautiful weather today, cosas así. Quería conversar más, pero le daba vergüenza su acento. Temía que yo pensara que sonaba ridícula. Yo, no supe qué sentir. Y mientras escuchaba escondido en mi propio balcón, mi mente empezó a girar con más fuerza de la que esperaba. Seguí escuchando porque, aunque sabía que no debía, mis pies no se movían. Era como si cada palabra de la señora Romano me empujara a quedarme ahí, pegado a la barandilla, conteniendo la respiración. Su hija, ya con un tono menos duro, le preguntó por qué simplemente no hablaba conmigo en italiano. Quizás, dijo, yo entendía un poco. Pero la señora Romano soltó una risa triste, una que reconocí enseguida, esa mezcla de nostalgia y resignación que solo tienen las personas que han vivido demasiado tiempo solas. Cara mía, estos chicos americanos ya no aprenden italiano, dijo. Y aunque lo hicieran, ¿por qué querrían hablar con una anciana sobre sus historias? Me dolió escuchar eso, quizá más de lo que debería. Era como si cada inseguridad de ella se convirtiera en una punzada directa a mi pecho. Y no sé si era porque me recordaba a mi abuela, o porque siempre la había visto con esa dignidad silenciosa, pero algo en mí se revolvió. Entonces terminó confesando algo que me desarmó por completo. A veces imaginaba que yo era su nieto. Lo dijo tan bajito que casi no lo escuché. Contó que cocinaba salsa extra pensando en llevarme un poco, pero nunca se animaba. Temía que yo creyera que estaba loca, que solo era amable conmigo por educación, que en realidad no me importaba. La hija le preguntó qué era lo que realmente quería, y ahí la voz de la señora Romano se quebró, como si le costara sostener el peso de sus propios deseos. Quería hablarme de su esposo, de cómo llegaron a Estados Unidos sin nada. Quería enseñarme a preparar una marinara auténtica, igual que se la enseñó su nonna. Y sobre todo, quería compartir sus historias antes de que se perdieran, antes de que su memoria dejara huecos en lo que había sido toda su vida. Yo cerré los ojos un momento. Sentí una presión en el pecho, como si una parte de mí supiera desde antes lo sola que estaba esa mujer, pero no lo hubiera querido ver. Esa noche no dormí bien. Me quedé dándole vueltas a lo que había escuchado, a la idea de ella repasando frases en inglés frente al espejo para hablarme, a lo mucho que deseaba un pedacito de compañía.
Y a la mañana siguiente, cuando la vi en su jardín, regando sus plantas con movimientos lentos y cansados, algo dentro de mí simplemente decidió actuar. Me acerqué despacio a la valla que separaba nuestros balcones. Ella no me vio al principio, estaba concentrada en las hojas, como si ese pequeño ritual fuera lo único que le sostenía el día. Cuando levantó la vista, le sonreí y dije, con toda la suavidad que pude reunir: Buongiorno, signora Romano. Il suo giardino è la cosa più bella di questo vicinato. La regadera cayó al suelo. Sus ojos se abrieron tanto que parecían brillar, y su mano fue directo al pecho, como si necesitara asegurarse de que seguía ahí. Tu parli italiano, susurró. Asentí. Mi nonna me enseñó. Ella también vino de Nápoles. La señora Romano empezó a llorar. Lágrimas silenciosas, rápidas, que parecían salir de un lugar muy profundo. No retrocedí. No quise que se avergonzara de sentir. Con voz baja, casi íntima, añadí: La escuché ayer. Y sería un honor que me enseñara a preparar marinara. Extraño cocinar con mi abuela más de lo que puedo explicar. Ella cerró los ojos y sonrió, temblorosa, como si ese momento fuera algo que llevaba años esperando sin atreverse a pedir. Desde ese día, algo cambió entre nosotros sin necesidad de decirlo. La señora Romano me miraba distinto, con una mezcla de alivio, sorpresa y algo que solo puedo describir como cariño contenido. Y yo también la veía distinto, como si al escucharla la hubiese conocido realmente por primera vez. Pasó casi una semana antes de que diera el siguiente paso. Una tarde, mientras volvía del trabajo, la encontré sentada en una silla pequeña junto a sus plantas, con un paño sobre las piernas. Parecía cansada, pero cuando me vio, su rostro se iluminó. Domenica, vieni, se voy, me dijo con un gesto tímido. El domingo. Su invitación no necesitaba más explicación. Asentí sin pensarlo. Desde entonces, cada domingo se convirtió en un ritual silencioso, tan natural como respirar. Yo tocaba su puerta con suavidad, ella me recibía con un entra, tesoro dicho entre nervios y alegría, y terminábamos los dos en su cocina, rodeados de aromas a ajo, tomate y aceite caliente. El primer día me enseñó a cortar las cebollas como debe ser. Me corregía con paciencia, me contaba pequeñas anécdotas mientras movía la cuchara de madera con la misma delicadeza con la que se toca un recuerdo antiguo. A veces se detenía, respiraba hondo y decía: mi marido hacía esto igual, siempre se quejaba si yo ponía demasiada sal. Luego sonreía, como si hablar de él le doliera pero también la sostuviera. Yo escuchaba. Y creo que eso era lo que más necesitaba, alguien que escuchara sin prisa. Con el tiempo, me compartió historias que no sabía si le correspondía contar a nadie más. Cómo llegaron a Estados Unidos casi sin dinero. Cómo su madre lloró el primer invierno porque extrañaba el olor del mar. Cómo ella misma dudó alguna vez de haber tomado las decisiones correctas. Mientras cocinábamos, la veía transformarse. Su voz se hacía más firme, su mirada más viva. Como si el simple acto de compartir lo que había sido le devolviera un pedacito de sí misma. Pero también noté algo más. La soledad seguía ahí, pegada a ella como una sombra. Una sombra que se hacía más ligera cuando yo estaba, pero que nunca desaparecía del todo. Un domingo, mientras la salsa hervía lentamente, me miró con una expresión que no había visto antes. Una mezcla de gratitud y miedo. No sabes lo que significa para mí que vengas, dijo, casi en un susurro. Pensé que a tu edad, no sé, que tendrías mejores cosas que hacer que pasar tus domingos con una vieja. Yo dejé la cuchara a un lado. No es perder el tiempo, le dije. Mi nonna estaría feliz de que yo estuviera aquí. Y usted cuenta historias que nadie más puede contar. Ella se llevó una mano a los ojos, intentando ocultar la emoción, pero no lo logró del todo. Esos minutos cambiaron algo entre los dos. Y aunque nada de esto era espectacular ni dramático, sí era real. Una conexión sencilla, humana, que se había formado casi sin darnos cuenta. Así pasaron los meses sin que yo realmente lo notara. Lo único que sabía era que cada domingo me despertaba con la sensación cálida de que tenía un lugar al que ir. Un sitio donde alguien me esperaba, donde mi presencia hacía una diferencia real. La cocina de la señora Romano se convirtió en un pedacito de hogar que no había planeado encontrar. A veces llegaba y la encontraba ya preparando los ingredientes, otras, estaba sentada descansando porque las manos le temblaban un poco. Pero siempre sonreía cuando me veía en la puerta. Siempre. Entre cucharones, historias y la cadencia suave de su italiano, yo podía sentir cómo recuperaba partes de sí misma que tal vez llevaba años guardadas. Y aunque ella no lo dijera en voz alta, había momentos en los que su mirada lo dejaba claro, ese tiempo juntas la sostenía más de lo que admitía. Había domingos en los que hablábamos sin parar y otros en los que apenas decíamos unas cuantas frases mientras cocinábamos en silencio. Pero era un silencio bueno, de esos que no pesan. Uno que se siente cómodo, natural, casi familiar. Y no puedo negar que me afectaba verla así. Tan fuerte en unas cosas y tan frágil en otras. Tan sola, pero al mismo tiempo tan llena de historias que necesitaban salir para no perderse.
Había algo profundamente humano en eso, algo que me recordaba que el cariño no siempre viene de lugares obvios. Lo cierto es que, sin buscarlo, el vínculo entre nosotros creció. Y ella empezó a recuperar una chispa que al principio apenas se asomaba. Sus movimientos al caminar seguían lentos, pero tenía más energía en la voz, más luz en los ojos cuando hablaba de Italia, de su esposo, de su vida aquí. Y aunque yo jamás lo dije en voz alta, también le hacía bien a mí. Me conectaba con mi nonna, con esa parte de mi historia que a veces sentía demasiado lejana. Lo que más me sorprendió fue enterarme, de forma natural, que nunca llegó a mudarse a la residencia asistida que su hija insistía tanto. No lo mencionó como una victoria, ni como un acto de rebeldía. Solo lo dijo con tranquilidad, casi como si hubiera decidido quedarse sin necesidad de pensarlo demasiado. Pero yo sabía, porque lo había escuchado aquella tarde sin querer, que su decisión tenía mucho que ver con no sentirse sola. Con tener, al menos una vez a la semana, un motivo para ponerse su delantal favorito y hablar un idioma que no muchas personas apreciaban ya. Y, aunque nunca lo hablamos directamente, también sabía que nuestro pequeño ritual había evitado que perdiera algo que no se puede recuperar una vez que se va, su independencia, su sentido de hogar, su propia historia. Han pasado 6 meses desde aquel primer buongiorno en su jardín. Y cada domingo sigo tocando a su puerta, sabiendo que del otro lado estará ella, lista para enseñarme una nueva receta o repetir una historia que ya escuché, pero que igual disfruto como si fuera la primera vez. Porque algunas conexiones no se buscan. Simplemente ocurren. Y se quedan. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.